Carlos Raffo es un joven publicista que a fines de la década pasada dejó su empleo como gerente de marketing de una conocida productora de comerciales para convertirse en el jefe operativo de la campaña de la reelección de Alberto Fujimori. Es el autor del Ritmo del Chino, el pegajoso himno que caracterizó la última campaña proselitista de Fujimori y llegó a ser uno de los hombres de confianza del prófugo expresidente. En los días previos a su fuga a Japón, Raffo fue testigo de excepción de las negociaciones y secretos más soterrados de un poder corrupto que se desvanecía, y hoy es el principal contacto de Alberto Fujimori con el Perú. Pamela Bertis logró entrevistarlo esta semana en exclusiva y en el siguiente reportaje nos revela los secretos de este personaje. Padre del ritmo que movió masas. Testigo y confidente del prófugo expresidente. Y de los más duros años del decenio fujimorista, y que solo un fujimorista acérrimo podría soportar. Y eso que yo vi, lo que yo viví, me hace decir hoy día con orgullo frente a mis amigos, frente a ti hoy día, y sí, causa sorna, a veces risa, soy fujimorista, ¿y qué? Pero nosotros sabemos que aquí va a ser recibido... La mano detrás del mitin. El cerebro detrás de la imagen. Estas extensas pampas, con terrorismo y sin carreteras, no valían nada. El compañero a la distancia en el exilio dorado de un exmandatario prófugo que amenaza con publicar sus memorias y un documental en el que revelaría la verdad, su verdad, detrás de su desastroso régimen. Principal responsable político de la existencia de Montesinos y Fujimori, cosa que ya reconoció en algunos mensajes que han llegado desde Japón. Carlos Raffo habla por primera vez de su experiencia al lado del expresidente durante sus últimos y críticos años en el gobierno. Sus roces con el lado oculto, así se refiere a Vladimiro Montesinos, como separando la paja del trigo, y la vida del súbdito japonés lejos del poder. Su testimonio es un esbozo de lo que Alberto Fujimori responderá el día que enfrente a la justicia de la que huyó hace casi 2 años. Han dicho que era capaz de vender el Misti, y es probable que así haya sido. En los 80, cuando tenía 22 años, fundó la agencia de publicidad más rentable de Arequipa. Autor de las campañas políticas de los candidatos del sur para el Predemo, nada podía ser mejor, hasta que el chinito desconocido se sentó en el sillón presidencial y ordenó el shock económico que deprimió al país y, consecuentemente, a su floreciente empresa. Pero la vida da vueltas y del más puro odio pasó al más ciego amor. Pero para llegar a ese estado casi sublime hay una interesante historia. Llegó a Lima a probar suerte y terminó siendo gerente de marketing de una importante casa productora. Y fue trabajando allí. En el año 97 conoció a la hija del presidente, al que dice ya había aprendido a querer por sus obras. Con Keiko trabajó un programa para la Fundación por los Niños del Perú y le ofreció una serie de programas con costo cero. Raffo le pasaría la factura después. Si algún día, pues, después de conocer nuestro trabajo, recomendarnos con tu papi, sería excelente. Y la relación laboral, cuyo producto era atentamente supervisado por el papá presidente, se tornó en una sólida amistad que le tendería el puente a su sueño dorado en mayo de 1999, cuando como carta de presentación elaboró el proyecto de una miniserie con un argumento más que ganador. Y ahí convoco todo un equipo de gente y comenzamos a preparar lo que se llamó el Día del Emperador, el proyecto de una miniserie. Fujimori quedó fascinado y pidió más. Como tarea le dejó elaborar un spot sobre otro de sus temas favoritos. Sin armas que nos dividan. El spot sobre la paz peruano-ecuatoriana fue el último examen. Entonces vino la gran oferta: liderar un equipo de asesoría de imagen y publicidad adjunto al presidente de la República y que únicamente le rendiría cuentas al presidente. Éramos los muchachos del presidente, pues. Y comenzamos a trabajar con él muy a gusto, era cierto eso de las madrugadas.
y siguiendo a pie juntillas las recomendaciones de su primogénita. No seas ayayero, porque a mi papá le sobran los ayalleros y le hacen mucho daño, ¿no? Aprende a discrepar con mi papá. Él respeta mucho a la gente que discrepa con él. 2, nunca trates de aprovechar tu posición de estar cerca del presidente. Y 3, nunca caigas en el lado oscuro. El lado oscuro en ese entonces estaba abocado a la más grosera y sucia campaña difamatoria de quien osara oponerse al mandatario, a comprar primeras planas y canales de televisión que silenciara a la prensa opositora. Pero además metía mano en el Comité de Imagen del Gobierno, comité integrado por las más prestigiosas agencias de publicidad del medio, entre ellas Publicistas Asociados, representada por Ricardo Vinitsky, y Borovio Asociados de Daniel Borovio. Este comité estaba presidido por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi. Por supuesto, el comité puso el grito en el cielo cuando les llegó el spot de La Paz con la orden presidencial de que saliera al aire. Y me llama Ricardo Vinitsky y me dice, ¿qué significa esto, Carlos Rafa? O sea, ¿qué es eso de un spot que ustedes están manejando? Acá hay un comité, esto no puede ser así. Además, el comité ha estado revisando en la mañana el spot y el spot tiene que tener modificaciones. Y le dije, bueno, lo siento mucho, yo no voy a modificar ese spot a menos que el presidente me lo pida. Pero qué atrevimiento, me dice. Yo te estoy diciendo que he hablado con el ministro. Bueno, yo te estoy diciendo que he hablado con el presidente. El spot vio la luz inalterado. Lo único que se alteró fue el ánimo del asesor, con quien tuvo que reunirse por órdenes expresas de Fujimori para conversar sobre terrorismo, a propósito de una serie de 12 infomerciales que debía realizar para recordar por enésima vez los logros de su primer gobierno. ¿Usted cree que yo quiero hablar con usted un tema sobre el terrorismo? Perdón, es a lo que yo he venido. No. Ahora usted me va a escuchar. Me he enterado que usted está permanentemente yendo a Palacio casi interdiario. Me he enterado que usted está haciendo spots a espaldas del Comité de Publicidad del Gobierno y el presidente los está mandando, ¿no?, a que salgan. Y bueno, yo no puedo interferir en las decisiones del presidente. Pero usted me está generando un desorden terrible acá, porque acá tenemos un proyecto nacional que acá, si usted no lo conoce, usted puede estar disparando para otro lado. Así que he decidido darle la bienvenida al comité y que desde ahora usted trabaje con nosotros. Yo le dije, bueno, doctor, con mucho gusto, pero yo primero tendría que consultarle al presidente. Usted no me está entendiendo. Me dice, lo que yo quiero es que cada vez que usted se reúna con Fujimori hasta altas horas de la madrugada, esté a las 8 de la mañana acá al día siguiente contándome todo lo que habló con él. Le voy a dar tiempo para que lo piense. Pero déjeme decirle que si usted no acepta, usted en 2 meses está fuera. Pamela, en ese tiempo yo no sabía cómo era la relación Fujimori-Montesinos. Pero ya para el año 99 es Montesinos y se sabía, tenía control sobre la prensa chicha, control sobre los canales de televisión, además estaba la experiencia de Canal 2, el control sobre el Poder Judicial y habían denuncias concretas en la prensa. Y yo, Pamela, tenía muchas ganas de descubrir cuál era la verdad de eso como cualquiera. Si tú mañana, por esas cosas del destino que me pasaron a mí, terminas adentro, lo primero que quieres es saber la verdad, como tú y como cualquier peruano. Y yo estaba descubriendo la verdad ahí, porque lo que estaba viendo es un asesor supuestamente gemelo, pero que estaba actuando a espaldas del presidente. Convencido de que así era, de que Alberto Fujimori nada tenía que ver en la guerra sucia emprendida contra los candidatos de oposición que se perfilaban como fuertes rivales, que nada tenía que ver en los noticieros sesgados a su favor y la suciedad de la prensa chicha, denunció el hecho ante la primera dama. Y la respuesta fue no volver a ser importunado por el poderoso comité. Sin embargo, al acercarse la fecha de lanzar la candidatura a la tercera reelección, Fujimori lo deja de lado y le dice que sería el comité, el mismo que hacía la guerra sucia que él supuestamente ignoraba, y Ricardo Vinitsky a la cabeza, quienes lo manejarían. Durante todo ese tiempo, Pamela, un pequeño detalle, se desarrollaba la campaña grosera de Perú País con Futuro. Esa campaña tan absurda, que juntaba todo lo del Estado y le ponía un sello como diciendo, miren cuánta plata estoy gastando, ¿no es cierto?, era la campaña de Vinitsky. Y no solo estaba Vinitsky, había un español que había llegado al Perú, que se llamaba Sanchís. Tú mismo lo has dicho, era una campaña grosera y Fujimori no lo ignoraba. Además, Fujimori mismo te aclaró que tenía que trabajar con el equipo liderado por Vinitsky. O sea que digamos que Fujimori no ignoraba las malas artes de Montesinos para hacer subir la alicaída popularidad del presidente candidato. En alguna oportunidad nosotros vimos con el presidente en Palacio un informe que atacaba al comercio.
un informe en Contrapunto, creo que fue, o en un programa de Frecuencia Latina. Y con el presidente decíamos, señor, o sea, eso, si eso es dirigido, eso da, por supuesto. Dice, por supuesto, dice, eso es increíble, ¿no? Estos han perdido totalmente objetividad. ¿Qué están haciendo? Hay gente que dice que cree sumar y no, es molesto Fujimori. Y al día siguiente Fujimori sale y da una declaración a los medios y dice que Frecuencia Latina es un canal ayayero con pintura de esmalte rojo. Lo critica al aire. Entonces, eso a mí me demuestra que Fujimori no estaba de acuerdo con ese manejo y que lo que pero le podían lo permitía, vender, porque los diarios chichas seguían circulando, haciendo guerra sucia. Exacto. Y él pensaba que todos estos medios eran ayayeros justamente por salvar al gobierno. En la interpretación que Raffo hace de estos repudiables hechos, Fujimori resultó ser una víctima ignorante de la maquinaria puesta en marcha para subir su alicaída popularidad, para derribar a sus rivales, para darle cabida solo a él en televisión. A él, que se encargó de doblegar la Constitución con una bancada obsecuente que le permitió la tercera reelección. Paradójicamente, un Vladivideo sería la prueba contundente de su razonamiento. Reunión entre comandantes generales de las Fuerzas Armadas, los hermanos Winter, Carlos Boloña Ver y Vladimiro Montesinos. Montesinos les dice a todos, el otro día le enseño las encuestas. Montesinos de Fujimori me dice, pucha, qué bien estoy yo, ¿no? No sabe, carajo, que estamos como mulas acá sacándonos la mugre. Puta, que estamos, carajo, jodiéndonos y fregándonos. Todo ese esfuerzo, todo eso que estamos haciendo ha dado a que el presidente llegue al punto al que ha llegado. Ni idea tiene cómo miércoles está ahí. Acá está. Para mí, esto refleja lo que hacía Montesinos con su gente. Fujimori era un títere de Montesinos. Fujimori era una persona que Montesinos quería manipular y que lograba hasta cierto punto. ¿Manejando qué? Información. Manipulando la información. Queridos compatriotas, hoy el Perú es diferente a 1990. En medio de la peor crisis institucional y política de su gobierno, Alberto Fujimori decide lanzarse a la tercera e inconstitucional reelección, yendo en contra de lo que su hija y su propio grupo de asesores pensaban. A pesar de ello, Raffo dice que se unieron a la lucha con un propósito personal. Nosotros teníamos fe en que poco a poco íbamos a poder librar a Fujimori de todo el lado oscuro de su gobierno, ¿no? Que era liderado por el NOC. Y sus buenas intenciones de inmediato se estrellaron con la realidad. El escándalo de la falsificación de firmas se llevó a Fujimori en picada en las encuestas de popularidad. Pero según Raffo, el candidato a presidente no necesitaba otra agrupación para inscribir su nuevo movimiento. Por lo tanto, no sabía tampoco de la fábrica de firmas falsificadas en su nombre. Eso era un boicot para generar que el camino hacia la presidencia de la República sea duro, para generar la crisis política de la que yo te hablo. Esa fábrica de firmas fue fabricada para generar crisis, para que el clima sea tan difícil que Montesinos pueda seguir. Pero es bien sabido que Fujimori gustaba en cada elección de postular con nueva agrupación para demostrar precisamente en la recolección de firmas que su arraigo popular permanecía intacto. Entonces era completamente impopular. Entonces digamos que sí necesitaba de la recolección de firmas para mostrar su arraigo popular. Pero él podía hacer el nuevo movimiento sumando a nueva mayoría, digamos, vecinos. Es lo que tú dices, pero no era necesario. O sea, Fujimori ignoraba la fábrica de firmas. Yo creo que sí, que él ignoraba. ¿Alguna vez lo conversaron? Sí. Él estaba molestísimo y diciendo, es increíble. Él decía, ¿sabes qué? Los enemigos no están afuera, están adentro. ¿Y por qué no se deshacía de esos enemigos? Pero es que él no ubicaba claramente, o sea, no identificaba que era Vladimiro Montesinos. No podía creer necesariamente que un asesor supuestamente tan leal y eficiente podía estar remetiendo el cabe. Que haya estado completamente ignorante de lo que ocurría en su propio gobierno es completamente inverosímil. Yo creo, y te reitero, Pamela, que Fujimori es responsable del fenómeno Montesinos. Yo no estoy diciendo que no tiene nada que ver, porque él, lamentablemente, le dio responsabilidades, autonomía y libertad. Y salió a defenderlos, ¿no? Primero mandó a la fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, ahora en la cárcel. Luego, en una entrevista en este canal, cuando se le preguntó por él, él dijo, es un asesor ad honorem, pero resulta que se le encontraron cuentas por 2 millones de soles y la bancada oficialista no quiso investigar y luego un fiscal obsecuente archiva la denuncia. Él también iba donde el presidente y le sustentaba que eso era mentira.
Y se ponía en plan de víctima y decía, esto es gente que me quiere hacer daño y como lo quiere dañar usted, me quieren alejar. Y le armaba pruebas y le daba información a Fujimori, y Fujimori, que creía en él muy mal, que creyó en él demasiado. Entonces, dice Raffo, dos campañas paralelas competían en la cancha. La suya y su ritmo del chino. Y la de Montesinos, con las pintas en los cerros y la prensa controlada, con el objetivo, según Raffo, de que el triunfo no sea en primera vuelta. Montesinos lo empuja una segunda vuelta y siembra tantos problemas, porque en la segunda vuelta Montesinos sabía perfectamente que iba a haber tal estallido, Bueno, ni siquiera iba a ganar tal crisis política que iba a hacerlo indispensable. Porque Montesinos comienza a descubrir que los planes de Fujimori con Tudela, que los contará el ingeniero Fujimori en sus memorias, eran totalmente distintos y que no lo incluían. En 12 días intensos de mítines en todo el Perú, el ritmo que surgió del pueblo, y con una letra que escribieron a la Limón, Fujimori y Raffo en un helicóptero entre una ciudad y otra. A Fujimori siempre le ha importado lo que dice el pueblo, lo que dice mi gente. A Fujimori, si en programas de gente muy culta decían qué ridículo, él se reía. Bueno, además cubrir los vacíos con música era muy efectivo, porque así se evitaba responder a las acusaciones que habían en su contra, ¿no? Fujimori tenía un discurso muy positivo, Pamela. Él no salía a los mítines a hablar a sustentar esas cosas. Él hablaba de las cosas que había logrado y las que quería lograr. Pero ni el ritmo del chino ni la guerra sucia le dieron el triunfo en primera vuelta. Le hablaron entonces de un voto oculto. El voto oculto, señor presidente, era contra la basura que tiene usted en su gobierno. Era contra el lado oscuro que tiene usted y que sabe a quién me estoy refiriendo. Esa gente que prefiere guardar la basura debajo de la alfombra y que dice no hay problema, señor presidente, contra esa gente el pueblo ha votado. Y el mensaje del pueblo hoy día es ese, señor, ¿no? Yo sé que usted quiere librarse de ese señor y lo va a hacer gradualmente. O sea, ustedes asumieron la derrota. En ese momento, sí. Alberto Fujimori asumió esa derrota. Estábamos conversando, ¿no? O sea, con Pancho y con Ricardo, que son testigos de ese asunto. Y yo le dije, señor, esta segunda vuelta, vamos a dejar de lado ya toda la porquería que ha hecho esa gente, toda esa cuestión que dicen que no han hecho y que la han hecho, porque ahí está el voto en contra de eso, y vamos a trabajar una campaña abierta. Y sí, señor, si usted pone la cabeza de Montesinos en una bandeja, nos vamos de punta a punta. Votación presidencial, Perú al 100%. Pero en tan solo horas la historia dio un sospechoso giro, con insospechadas consecuencias, aunque en Palacio de Gobierno todos celebraban. Sospeché que ese despacho estaba chuponeado. Sospeché, como todos sabemos, que el hombre que tenía oídos en todo lado había escuchado y se había dado cuenta rápidamente de lo que podía suceder. Y sospeché, porque no tengo pruebas, que él le había dado la vuelta al asunto, justamente para evitar que su cabeza sea puesta en una bandeja. Y es por eso que ahora tenemos autoridades locales, autoridades del gobierno central, libremente elegidas. Esa reelección había tenido un precio muy alto, ¿no es cierto? Ocho muertos, decenas de heridos y millonarias pérdidas fue el precio que pagó por atornillarse en el sillón presidencial. Y al final a él también le vendieron la idea de que era, ¿no?, esta gente violenta, que luego supimos que gran parte de ella era infiltrada por el señor que sembraba crisis para poder sobrevivir. O sea, es obvio. Sí, pero esa es la visión de quienes apoyan a Fujimori. Quienes están en la otra orilla podrían decir que a Fujimori le convenía desacreditar al candidato que le pisaba los talones, que casi le gana el sillón presidencial, tildándolo prácticamente de asesino, porque él organizó la marcha de los 4 suyos. La historia es la mejor amiga de la verdad. Y Fujimori tiene mucho que decir. La respuesta tiene el mismo tenor para el escándalo que acabó con su tercer gobierno. Sabía que habían conversaciones para lograr la mayoría, pero no dinero de por medio. Desencantado de su leal asesor renuncia y lo destituye, pero además le da una manita en lo del asilo político, enterado ya de los planes golpistas del DOC. Pero Montesinos lo desafía regresando al Perú.
no sin antes pedirle protección, porque dijo que su vida corría peligro. Bueno, dice usted, ok, aterriza en la FAP, en Pisco, y al mediodía, ¿no? O sea, se tiene que poner a disposición. Y una vez más fue engañado, sorprendido, traicionado. Pero los hechos nos demostraron que a Montesinos, el propio comandante general del ejército, general José Villanueva Ruesta, hoy preso, le facilitó la huida. Para encubrir el burdo operativo de esta huida, la cacería la comanda el mismísimo presidente. Y yo dormí en Palacio 8 días para poder grabar la captura de Montesinos. Porque la historia era tan inverosímil. Tú mismo lo dices y tienes razón. La historia era tan increíble, ¿no? Que solo contándola con documentos fílmicos, con grabaciones, se iba a hacer. Y todo ese material lo tiene Fujimori. Y esa verdad la va a contar. Y también tiene el material que incautó en la casa de Trinidad Becerra, mandando a su edecán, haciéndose pasar por fiscal. Cuando Fujimori deja esos videos, porque ojo, quien los entrega es Fujimori, y los entrega a la notaría y luego al fiscal y todo ese rollo que hay, los entrega, él deja, y él ya quería que reviente el asunto. Porque él ya se iba a ir a Japón y lo tenía planificado y huye. No lo tenía planificado. ¿No sale huyendo? No sale. Fujimori decide en Brunei quedarse cuando se da cuenta que la rompen el Congreso. Y el golpe militar que no le pudo dar Montesinos a Fujimori cuando estaba en Panamá, se lo da políticamente. Pero como todo hijo... Y no regresa porque dice que hay una cacería de brujas y porque su retorno, dice, provocaría una crisis similar a la de Venezuela, donde Chávez fue derrocado y repuesto por la voluntad popular. Hoy Fujimori vive en una guarida dorada, protegido por un gobierno que está pagando un precio muy alto por el rescate de los rehenes. Un grupo empresarial, dice, solventa sus gastos desde la casa, la oficina y el auto, hasta la comida y el vestido. ¿Y a cambio de qué le dan este apoyo? Lo protegen. ¿Lo protegen? Fujimori me llevó a una reunión. ¿De qué lo protegen? Lo protegen de la persecución, lo protegen de que lo quieren liquidar. Ah, pero en el Japón un poco difícil, porque con Japón no hay tratado de extradición, entonces él está ya bien tranquilo. Lo están manteniendo porque ellos saben que Fujimori va a salir a limpiar su nombre y lo están apoyando para eso. Porque para los japoneses el honor es algo muy importante. Y esa gente le daba su apoyo no solo económico, esa es una parte solamente del apoyo que le va a dar esa gente a Fujimori. O sea, el haber prohijado a Vladimiro Montesinos no significa nada para el honor de Fujimori. Es el más grande error de Alberto Fujimori, que lo está pagando, y lo está pagando muy caro. Ya está pagando políticamente, pero aún queda pendiente la deuda más grande, que es con la justicia peruana. ¿Error o sociedad? Esa es la incógnita.